Shalom, bienvenidos. He recibido una pregunta de una persona que tiene que ver acerca del noajismo y de redes sociales. Por lo general no leo las respuestas que doy, sino que las digo automáticamente. Pero esta vez voy a hacer el esfuerzo de leer alguna cosita que he escrito. Probablemente quedarán cosas afuera, sepan disculpar. La pregunta es, ¿qué dice el judaísmo sobre los gentiles a quienes no les interesa lo que enseñan algunas páginas sobre noajismo? Y en primer término puse, no hay forma de responder a ¿qué dice el judaísmo? Y lo voy a explicar brevemente. Porque desde su origen, cuando fue entregada la Torá ya hace 33 siglos atrás, en una fecha parecida a esta, en la fecha de Shavuot, quedó claro que el hombre está muy limitado y jamás podemos alcanzar ni siquiera una partecita de lo que es el infinito, lo que es la sabiduría del Eterno, el Todopoderoso. Por lo tanto, sabemos que la Torá, esa que tenemos, que amamos, que respetamos, que estudiamos, es limitada a la medida del ser humano. También nuestros sabios enseñaron, siguiendo esta idea, que hay Shivim Panim la Torá, o sea, 70 facetas tiene la Torá, lo cual significa que hay muchísimas formas de interpretar válidas de la Torá. Y así como hay muchísimas válidas, hay un montón, multitud, infinitas, de las que carecen totalmente de validez. Y por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir procedimientos que son conocidos, que son estrictos, para no disparar hacia ideas que son totalmente contrarias o falsas a la esencia de la Torá. Por lo cual seguimos esas reglas conocidas, tenemos que tener maestros de Torá que nos enseñen, no inventar cualquier cosa porque sí, sino que estar dentro de los parámetros conocidos y manejados, que se pueden ir ampliando, adaptando a las circunstancias. Para el tema de las alajot, de las leyes, los reglamentos, se votan, se votan, se encuentran en la discusión de los sabios. No es algo que cada uno decide, no es un sabio que decide, sino que es en el grupo de los sabios que se llega a la salahot. Obviamente que las adaptaciones para cada caso de circunstancia dependen del rabino, del maestro, en cada momento, todo esto dentro del pueblo judío. Para explicar que no podemos decir qué dice el judaísmo, porque el judaísmo no hay uno. El judaísmo es variado. El judaísmo tiene muchas facetas, que algunas son más allegadas a lo que viene siendo la tradición y les cuesta muchísimo cambiar y hasta ponen como un título ahí de que no es permitido el cambio. A las otras que dicen se puede ir cambiando dentro de los parámetros, aquellos que mencionamos antes, ir desarrollando el judaísmo para ir encontrando esa infinita sabiduría de Dios en esta finita Torah que tenemos. O sea, no vamos agregando cosas nuevas, sino reinterpretando para ir acercándonos más a la verdad. Y eso está todo dentro de la esencia del judaísmo. No son cosas que vienen de afuera, son cosas que se van desarrollando dentro del judaísmo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta en claro esto. No hay qué dice el judaísmo, hay qué dice la Torá y cómo lo interpretan los sabios. Qué dice la tradición judía y cómo lo podemos interpretar nosotros de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces, les voy a poner un ejemplo bastante claro. Hay algunos judíos que piensan, un grupo minoritario de judíos que piensan que para representar al judaísmo hay que ir vestido de negro con sombreros, y eso es una costumbre de un pequeño grupo. No sé si es el 10% de los judíos actuales que se visten y piensan así, pero ese 10% tienen la idea, la creencia de que ellos son los referentes del judaísmo, que ellos son los que hablan por el judaísmo. Y esa idea errónea, absolutamente errónea, es la que toman muchísimos gentiles como verdad. Y dicen, un rabino es alguien que va de barba, con sombrero, un maestro judío tiene que tener las cuerditas acá y tiene que hablar de una manera extraña y tiene que estar diciendo cosas de sus rabinos y sus rebes y etcétera, cuando no es real, es un grupo de judíos que dirán cosas que son muy respetables y algunas veces pueden decir también disparates y a veces pueden tener creencias que son incluso muy extrañas, pero son parte del judaísmo, no son el judaísmo. Por lo tanto, pretender que los judíos sigan un judaísmo no es entender lo que es el judaísmo. El judaísmo es una esencia espiritual que se viene manifestando de diversas maneras.
algunas son más extendidas, otras menos, otras tienen más tiempo, otras menos, pero las que son parte del pueblo judío sin duda son muy válidas. Y tenemos también a los gentiles, como dije antes, que piensan que los únicos referentes son del judaísmo, son aquellos que tienen barba, que hablan con un acento extraño, que mencionan a sus rabinos, y por eso quieren copiar a esos referentes. Algunos porque pretenden convertirse a judíos algún día, otros porque quisieran convertirse a judíos, pero les da cosita y no lo hacen, entonces se visten como judíos, y están aquellos que son miembros de religiones ajenas al judaísmo, pero se hacen llamar a sí mismos judíos, como los mesiánicos, o los netzaritas, o los fraimitas, o pseudos tribus perdidas, y otra gente más, que no tienen en su 99% nada de judíos ni de judaísmo, son variaciones del cristianismo, pero que toman cosas de lo tradicional del judaísmo para ir camuflando su religión, y de esa forma no sentir que están haciendo idolatría o atraer otro público que no puedan atraer de otra forma, o porque sienten que esa es la manera correcta, copiando cosas judías, pero no haciendo cosas judías en realidad, sino copiando. Por ejemplo, sus pastores se hacen llamar rabino o roé, se ponen talit, se ponen kipá, hablan de Shabbat, hablan de hacer los rezos, bailan con cosas muy extrañas que en ninguna sinagoga se ve, y con eso pretenden, no entiendo bien qué, si hacer negocio, limpiar su conciencia, conseguir nuevos fieles, atrapar judíos para su religión, que es parte de las metas de los judíos por Jesús. Gente muy, muy, muy perdida y abandonada espiritualmente, que trata de hacer daño, quizás queriendo hacer cosas buenas de manera manifestada, pero que en el fondo están haciendo mucho daño. Entonces, no le puedo decir qué dice el judaísmo en cuanto a su interesante pregunta, sino cuál es mi visión de lo que aprendí de mis maestros, de lo que yo comprendo, de lo que veo de la experiencia, de los contactos con gente gentil, y ver cómo le puedo responder a aquello de que hay gentiles que no le interesan páginas sobre noajismo. Entonces, en principio le puedo decir que no tienen por qué tener ningún interés en páginas sobre noajismo, los gentiles. En principio no. ¿Por qué? Porque los gentiles fueron ellos los que recibieron de parte de Dios los mandamientos que Dios les dio, o sea, la base del noajismo. Ese es su fundamento de ética, es su pan espiritual, ese es su camino de vida y eternidad. No precisan de judíos, es algo que Dios le dio directamente a los gentiles, hace mucho tiempo. Se lo dio primero a Adán, que no era gentil, tampoco era judío. Se lo dio a Noé, que fue, digamos, el primer padre de toda la humanidad luego del diluvio. Y desde allí se tuvo que seguir respetando y cumpliendo y conociendo y transmitiendo de padre a hijo, cosa que no se hizo. Solamente un pequeño grupo, los hebreos, respetaban las leyes dadas por Dios a Noé. Cuando llegó hace 33 siglos la entrega de la Torá para los judíos, Dios también le repitió a Moshe los 7 mandamientos para las naciones, diciéndole: mira Moshe, estas son las reglas que ya existían para los gentiles desde el inicio de la humanidad, vos encargate de que sean preservado esto en la memoria del pueblo judío, porque dice Dios, hasta ahora las naciones no respetan estos 7 mandamientos, abandonan uno, abandonan otro, abandonan todos, siguen a sus dioses, sus creencias, sus idolatrías, sus reyes, lo que sea, y entonces, Moshe, encárgate vos de que en el pueblo judío se mantenga esta memoria, no porque ustedes son los responsables del noajismo, sino porque ustedes son los que reciben la Torá, para ustedes, son los que hasta ahora respetaron estas leyes noágidas, y son ustedes el pueblo que yo elegí para ser maestros de los demás. No para que vayan dando clases de noajismo, sino que la gente vea su amor por su Torah. La gente vea su amor de los judíos por sus propios 613 mandamientos. Y entonces le digan: judíos, ¿cómo hacen ustedes? Queremos saber. Y no es cuestión de que los judíos vayamos y enseñemos 613 mandamientos o la Torah, sino les digamos: miren, en nuestro acervo cultural quedó el recuerdo de sus 7 mandamientos. Aquí están, son estos 7. Háganlos. Si precisan una ayuda, acá están. Y no es cualquier judío, obviamente, sino los maestros. Igual que para cualquier cosa, por ahí se le puede pedir una ayuda, un consejo al vecino, pero son los maestros encargados de aprender, de conocer, de estudiar, de profundizar y de saber qué enseñar y qué no enseñar. Entonces, desde hace unos poquitos tiempos, la conciencia espiritual de los noágidas se está despertando, los oídos se están destapando, los corazones abriendo, ya no están persiguiendo tanto a los judíos como antes, ya hay una apertura mayor en la mente y los corazones de las personas en general, también de los judíos.
Y entonces ahora es más posible para los gentiles venir y pedir a los judíos, nos enseñan los caminos correctos para nosotros los gentiles, que no es la Torá, son los caminos de la Torá no ágida, los 7 mandamientos. Y acá ocurre algo bastante triste y lamentable, que hay algunos judíos que se ponen a enseñar sin saber nada de noajismo, o leyeron apenas alguna cosa y se ponen a hablar, y incluso de rabinos ocurre esto, o que están limitados por su estructura mental, por su sistema de creencias, y piensan lo que es bueno para los judíos es bueno para los gentiles, o vaya uno a saber, siempre pensando positivo de esta gente, ¿no? No que tienen mala intención. Entonces como que quieren encastrar el judaísmo dentro de los noágidas, como que quieren que el círculo entre en el cuadrado, como que están como aquellos que piensan que son judíos solamente si tienen sombrero o van vestidos de barba y negro. Entonces quieren que los gentiles se vistan como ellos creen que son judíos. Creen que los gentiles hablen palabritas raras, crean en sus propios rebes y maestros, tengan todo tipo de nociones extrañas, porque eso es lo que ellos saben. No salen de su pequeño ambiente, de su secta mental, de su prisión mental. Entonces, es lo que saben. Tampoco profundizan mucho, por lo visto, o no tienen interés, o tienen algún interés oculto, que como dije, pretendo pensar bien de ellos. Pero he visto gente que hace todo tipo de negocios vendiendo productos judíos para judíos a gente gentil que no debieran hacerse. Pero bueno, cada uno deberá dar, rendir cuentas ante el Creador en su momento. Y hay algunos no ágidas, como dije antes, o gentiles, que se disfrazan de lo que ellos creen que son judíos, porque están muy confundidos, porque quieren convertirse y no se animan, porque piensan que así son más espirituales, y están siendo simplemente payasos disfrazados de lo que ellos creen que son judíos, porque no conocen en realidad el noajismo. Están haciendo algo que, con todo respeto, puse la palabra noájudas. Pretenden ser noágidas, pero disfrazados de lo que ellos consideran que son judíos. Y no solo disfrazan sus cuerpos, sino también sus casas, sus mentes, sus corazones. No es algo que sea extraño, que la gente se confunda y pierda el camino espiritual. Le pasó muchas veces a los judíos. Tuvimos muchos mesías falsos, no solo Jesús, muchos mesías falsos. Tuvimos mucha gente que se fue perdiendo en el camino. Y entre los gentiles, ya ven, pasaron muchos miles de años y recién ahora hay un despertar noágico y bastante lento y bastante dificultoso. Entonces, para resumir, al final no terminé leyendo, sino simplemente algunas ideas viéndolas en la pantalla. Aquellos gentiles que no les interesan las páginas de noajismo, se están perdiendo algunas cosas si son páginas buenas, de verdadero noajismo. Si no les interesan las páginas noájudas, perfecto, a mí tampoco me interesan, son cosas que habría que evitar, para no confundir a los gentiles que buscan la verdad espiritual, ni hacer tampoco un daño al judaísmo. Si son gentiles que están rechazando al noajismo porque siguen aferrados al cristianismo, al islam, a otras idolatrías, al ateísmo, rechazan un buen pan para comer cosas que no son pan. En resumen, cada uno sabrá o no sabrá por qué hace lo que hace. Lo que sí sabemos es que aquellos que quieren páginas tienen buenas páginas de internet. Recomiendo fullvida.com, obviamente. Recomiendo serjudío.com, que es para judíos, lo dice el nombre, pero tiene su importancia también para los no ágidas, algunos textos. Belev.me, son páginas que yo recomiendo. Y a partir de ahora, si desean, traten de encontrar el camino gentil del gentil, el camino espiritual, que son los 7 mandamientos, que no precisan copiar nada a los judíos, absolutamente nada. Los maestros judíos están para enseñar noajismo y algunos valores del judaísmo que aplican y que no están dentro de los 7 mandamientos. Pero recordemos que la ética no proviene de los judíos, proviene de Dios, es algo espiritual y no se precisa maestros judíos para aprender ética. Y que también los buenos modales, la buena conducta precedió a la Torá. Y de hecho, en la tradición judía se cuenta cómo se aprende buenas costumbres de los gentiles que eran idólatras, que no conocían ni siquiera los 7 mandamientos. Por tanto, es bueno que los gentiles entren a las páginas que enseñan noajismo de verdad, que se junten en comunidades de fieles noágidas, que difundan el noajismo, porque estamos en una época donde recién están despertando, son como bebés de pecho que precisan amamantar, pero cuando llegue el momento de la madurez noágica, tendrán que caminar por su propia cuenta
ya no estarán asidos a el talit de un judío, sino que podrán caminar por su cuenta. Eso será, obviamente, en la época mesiánica, que ya estamos en ella. Espero que con esta respuesta quede aclarada la duda, que se abran otras dudas, siempre respetuosas, como trata de ser esta respuesta, por más que a algunos no les guste lo que digo. Y ya saben, acá estoy para ustedes para seguir tratando de enseñar lo poco que sé. Shalom y bendiciones. Que tengamos paz y bendiciones todos nosotros. Amén.